Perfecto, les agradezco mucho, pues, gracias por el espacio, por la participación. Es un gusto para mí compartirles esta investigación. Bueno, tengo una formación como mecánico electricista en la Universidad Veracruzana. Posteriormente realicé mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de diseño mecánico y en el área de mecatrónica. Actualmente participo en el Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica. Este se encuentra ubicado en el edificio X, el Centro de Ingeniería Avanzada. Estoy trabajando directamente con el doctor Alejandro Ramírez Reivich, pero bueno, somos un grupo grande de otros académicos, profesores, estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, estudiantes de licenciatura. Y en este centro hay diferentes proyectos. Y bueno, a continuación les voy a hablar sobre uno de ellos y cuál es la investigación que se está llevando a cabo. Em, para dar un poquito de contexto, voy a platicarles del Centro de Preservación Documental. Básicamente este es un edificio de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. Se encuentra en Juriquilla, en Querétaro. Es de reciente construcción. Esta foto que ustedes pueden ver es de hace algunos meses. El objetivo de estos edificios es preservar material bibliográfico y hemerográfico de México. Es como tal una biblioteca, sí, pero no es una biblioteca de consultas recurrentes. Es más una biblioteca de preservación. Los materiales que se guardan incluyen libros, periódicos antiguos, cintas magnéticas, discos compactos. Tienen una antigüedad importante, ¿no? Incluso de algunos cientos de años. Entonces, se llegan a realizar algunas consultas, sí, pero las consultas son principalmente eventuales, muy específicas y puntuales, y no tienen una alta frecuencia. Entonces, este proyecto está proyectado a 100 años. Cada 20 años el plan es que se construya otro edificio idéntico. No sé si pueden ver mi puntero, pero este es el edificio C del Centro de Preservación Documental. Aquí es donde se encuentra el almacén de este material. Estos son los edificios A y el edificio B, que son edificios administrativos y edificios de investigación, en donde los usuarios, como conservadores, bibliotecólogos y demás personal relacionado, va a estar trabajando. Entonces, cada 20 años se va a construir un edificio similar, uno al lado del otro, hasta llegar a un total de 5 edificios en los próximos 100 años. Ahora, este contexto es importante porque lo que se busca entonces es desarrollar una tecnología específica para el sistema de almacenamiento automático de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Esta imagen que ven ustedes aquí es una imagen del interior del edificio C, que va a ser el edificio de resguardo. Actualmente está en un estado un poquito más avanzado de fabricación, pero creo que esta es muy ilustrativa. Entonces, el proyecto empezó hace ya algún tiempo. Yo en lo particular inicié con el postdoctorado en enero. Este es mi primer año. Y se está planteando desde el diseño del sistema de almacenamiento hasta la investigación muy específica que es el desarrollo y evaluación de un amortiguador para esta solución tecnológica. Vamos desde lo general a lo particular. Lo general, diseño de un sistema de almacenamiento automático. Lo particular, la invención e implementación y evaluación de un amortiguador en específico. Como pueden ver, bueno, el edificio en su parte interna cuenta con 56 metros de largo, 12 metros de ancho, 15 metros de alto. Y algunas de las soluciones que planteamos es que no puede haber oxígeno en la parte interna. La ausencia de oxígeno minimiza las posibilidades de incendio, también minimiza las posibilidades de proliferación de bacterias y hongos. Es muy benéfico para la conservación. Además de que no va a haber ningún tipo de intervención humana adentro del edificio. Esto minimiza los errores humanos y podemos brindar al equipo robótico de redundancias para la primer métrica.
que es la seguridad, la preservación del material. Es la primera métrica del desarrollo. La segunda métrica es la densidad de almacenamiento y tenemos algunas otras también en los últimos lugares que nos guían para la implementación de esta tecnología. ¿Sí? Entonces, bueno, la forma de, por supuesto que en alguna ocasión puede entrar este acceso humano, pero la forma es a través de oxígeno asistido, ¿no? Por mencionar como un buzo, ¿no? Una situación similar. Entonces, por supuesto que en la literatura ya hay desarrollos tecnológicos importantes con respecto a los sistemas de almacenamiento automático para almacenaje y estos varían dependiendo de las necesidades específicas, ¿no? Por mencionar algunos de los casos más populares, podemos mencionar los almacenes automáticos de Walmart, de Amazon, de tiendas grandes de autoservicio, ¿no? Cuyas frecuencias de solicitudes son muy altas. También dentro de estas aplicaciones se puede hacer un barrido de los tipos de tecnología en específico utilizados para la automatización. Sí, se puede ver ahí hablar, por ejemplo, sobre los carruseles rotatorios, ¿no? Ideales para accesos eventuales en donde no se requiere el acceso de los elementos posteriores, carruseles que se desplazan en la vertical. Hay otros más actuales como son los AGV, básicamente son pequeños robots móviles que se desplazan sobre la nave, organizando a los diferentes componentes, y otros todavía más novedosos y que se ven, reportan menos de literatura, los enjambres, ¿no? El enjambre de robots, que básicamente es un enjambre de robots en una matriz horizontal que se desplazan obteniendo los materiales y obteniendo las cajas, ¿sí? Pero dentro de todas esas aplicaciones que existen, lo que se tuvo que revisar son las características específicas de la aplicación, que es este material, que es la frecuencia de muestreo, que es la ausencia de oxígeno, para sintetizar un concepto. Este concepto ya tiene una base. A continuación les presento un diagrama de cómo funciona. Bueno, aquí quisiera hacer un breve paréntesis, mencionar que ahí hay una etapa de fabricación, hay una etapa de pruebas, pero estamos trabajando con la Oficina de Patentamiento de la UNAM y ellos, bueno, nos han mencionado encarecidamente no mostrar ninguna imagen, entonces no tenemos autorización desafortunadamente, pero esto que les muestro se puede divulgar sin ningún problema, ¿no? La oficina nos va a permitir continuar con las patentes mostrando este tipo de diagramas. Bueno, ¿en qué consiste el sistema? El sistema consta de un pasillo central. En ese pasillo central, a través de los 56 metros de alto, va a correr esta solución que es básicamente un transelevador. ¿Sí? El transelevador se desplaza en la horizontal y se desplaza también en la vertical a través de este efector final. Entonces, este efector final básicamente es un robot cartesiano que se desplaza en líneas diagonales y circulares para acceder a los materiales de cada lado del edificio. Existe también una zona de transición en la parte posterior. Dicha zona de transición es el punto en el que los usuarios humanos pueden interactuar con el sistema a través de unas esclusas diseñadas especialmente para minimizar el intercambio de la atmósfera carente de oxígeno. Básicamente la atmósfera está impregnada principalmente con nitrógeno. Nitrógeno a un 85%, a un 90%. Ahora, una parte diferente que de hecho se encuentra ahorita en patentamiento es la implementación o la unión de la robótica cableada con la robótica cartesiana. Los robots cableados tienen una aparición relativamente reciente. Básicamente utilizan cables que pueden ser de acero o de algún otro material como elementos actuantes en lugar de elementos rígidos convencionales, principalmente en robótica paralela. Ahora, este cambio, el implementar cables en lugar de elementos rígidos, los dota de ciertas ventajas, como son menores masas, por lo tanto, menores inercias, por lo tanto, mayores aceleraciones, mayores velocidades, menores consumos energéticos. Y otro punto importante también es menor complejidad en la manufactura y menor necesidad de almacenamiento. Por lo tanto, se puede apreciar aquí
que existe un edificio C, que es el que les comenté en la anterioridad, pero existe también en la parte posterior un cuarto de máquinas. En el cuarto de máquinas es en donde se encuentran los motores que desplazan estos circuitos, un circuito cerrado y otro que, bueno, que es un elemento abierto de cable, un circuito abierto de cable para poder actuar al robot. Entonces, el robot no solamente tiene estas ventajas de velocidades, de aceleraciones, sino que también preserva o disminuye las posibilidades de contacto de incendio por alguna chispa o alguna falla mecánica al sacar los elementos de potencia eléctrica de la zona principal del edificio C. Cualquier mantenimiento eléctrico se da en la parte posterior, en el cuarto de máquinas. Tenemos también los sistemas de control automático, PLCs, controladores de servomotores, ¿no? Y este cuarto posterior no se encuentra eh, pues dentro del área de falta de oxígeno, ¿no? Se puede acceder a él sin ningún problema y se le puede dar el mantenimiento, ¿sí? Entonces, esta es la solución específica que se le dio al sistema de almacenamiento, pero ahora quisiera hablar un poquito más acerca de la problemática que les comenté. Sí, los robots cableados y sobre todo los robots cableados de gran escala, como este que tenemos aquí, presentan muchas ventajas, pero tienen una desventaja en particular que actualmente el área tecnológica está solucionando. Debido a la inherente flexibilidad del cable, surge el problema de la vibración, ¿no? Este es uno de los problemas más puntuales que una vez resueltos va a lograr que la robótica cableada pase de ser una tecnología de punta a una tecnología consolidada que pueda ser más ampliamente aplicada en diferentes campos industriales. ¿Sí? Entonces, permítanme platicarles un poquito acerca el desarrollo más específico para resolver el problema de la vibración, que básicamente son los amortiguadores de masa sincronizada basados en K. Un amortiguador, lo que tenemos aquí en la imagen son algunas pruebas preliminares que se han realizado con respecto a estos osciladores. Básicamente es un sistema tensado con cables y hay un efector final en la parte central y este efector final pues tiene diferentes grados de libertad, pero oscila principalmente en la dirección fuera del plano. Entonces, esta oscilación tiene una magnitud de 20, 30 órdenes de magnitud mayor que las oscilaciones posteriores por algo que se conoce como no linealidades geométricas. Pero bueno, de estas investigaciones, tanto teóricas como experimentales, lo que se ha encontrado es que estas configuraciones planares en particular tienen comportamientos característicos. Tienen comportamientos que voy a mencionar a continuación. Entonces, para mostrar un poquito, entonces, imaginemos que este cable y estos sistemas cableados están generando un plano, pero vamos a imaginar por un momento que a este experimento lo vemos desde un lateral o incluso desde la parte superior, pero desde un lateral, y vemos solamente un cable aislado. Entonces podemos entender de mejor manera cómo es que funcionan las no linealidades geométricas y cuáles son las características especiales que nos pueden ofrecer. Tenemos un punto A que puede representarse como el efector final y este punto A se desplaza en la dirección de Z. Su punto de equilibrio es cuando el cable se encuentra completamente vertical y no hay una elongación o contracción tanto de un resorte o un amortiguador equivalentes. Entonces, los elementos pueden ser lineales, de hecho lo son, hemos hecho banco de pruebas para medir viscoelasticidades axiales equivalentes de cables de acero y lo son bajo ciertos márgenes, pero la diferencia para implementar no linealidades geométricas radica en que cuando el punto A se desplaza a través de la horizontal en el sentido positivo y negativo durante una oscilación, los elementos de rigidez y de disipación energética equivalentes representados aquí como KCN y BCN no solamente cambian de longitud, sino que también cambian de orientación. Esta pequeña característica es lo que modifica las ecuaciones de la fuerza equivalente con respecto a la posición y la fuerza del amortiguador con respecto a la velocidad
lo cual induce un comportamiento característico diferente, ¿no? Estas ecuaciones que tenemos aquí son las ecuaciones que si utilizamos para definir este caso en particular con esos cables de acero. Esas ecuaciones pueden integrarse dentro de las ecuaciones diferenciales convencionales para poder generar las oscilaciones o cualquier cálculo de los elementos. Y básicamente lo que tenemos es este comportamiento muy diferenciado y muy particular, ¿no? Yéndonos del lado izquierdo, para el diagrama de fuerza, conocemos el comportamiento de los resortes lineales, ¿no? Los resortes en los cuales su fuerza varía con respecto a la posición, aumenta de manera lineal conforme a una elongación, ¿no? Tenemos también las variaciones de los resortes duros, en los cuales cuanta mayor sea la posición o la distancia a la que los estamos sometiendo, va a responder con una fuerza más suave, perdón, con una fuerza más dura. Y tenemos los resortes suaves, que básicamente es un comportamiento diferente a los resortes duros, ¿no? Conforme más los desloquemos, la fuerza va a ser menor hasta que el resorte o el elemento que muestra esta elasticidad finalmente falle. Pero esta configuración en particular, que ha sido reportada teóricamente de forma matemática en otros lugares, hasta el momento no se había reportado de forma experimental hasta que empezamos a publicar los arreglos cableados. Este comportamiento tiene una zona de muy baja rigidez centrada en el punto de equilibrio. Como pueden ver, el punto de equilibrio se encuentra en este momento y tanto los resortes suave como el resorte duro tiene una región de comportamiento lineal antes del comportamiento exponencial creciente o decreciente asintótico. Entonces, esta zona de baja rigidez es una característica dinámica que una de las sus principales características dinámicas que se está explotando para lograr una alta efectividad del amortiguador. Después de una zona horizontal de baja rigidez, tenemos un crecimiento que se asemeja de manera similar a un retroceso. Pero la característica a resaltar en este primer punto es una zona de baja rigidez centrada en el punto de equilibrio. Ahora, hablando o pensando sobre el comportamiento de los amortiguadores geométricamente no lineales, nosotros pues conocemos que los amortiguadores o su fuerza está en función o es una constante dependiendo de la velocidad. Cuando nosotros generamos desplazamientos de estos elementos de manera axial, pero cuando hay un comportamiento geométricamente no lineal, que es en el caso que comentamos, variación no solamente de la longitud, sino también de la dirección del amortiguador, lo que tenemos es una zona de baja disipación energética centrada en el punto de equilibrio. Entonces, tenemos una combinación de baja rigidez en el punto de equilibrio del sistema dinámico, una baja disipación energética centrada en el punto de equilibrio. Entonces, físicamente, estas matemáticas traducidas, lo que tenemos es que son tiempos de asentamientos muy prolongados. Si nosotros generamos una perturbación en ese sistema cableado, en la dirección fuera del plano, eh, las vibraciones tienen una amplitud de 20, 25 veces el orden de magnitud con respecto a las demás vibraciones y los tiempos de asentamiento son prolongados. Para dar un pequeño ejemplo, una elongación de 1 centímetro provoca una oscilación de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, dependiendo de otras características como la fricción con el aire o la geometría o la geometría del efector final, ¿sí? Entonces, esto ha dado, esto ha dado como resultado que tengamos una combinación de diferentes modelos o diferentes representaciones de los sistemas dinámicos a través de los cuales podemos ubicar estas, estas no linealidades geométricas. O más que estos modelos, estas soluciones mecánicas, ¿no? Porque lo que estamos buscando es explotar estas soluciones mecánicas a través de los sistemas cableados, modelándolos, experimentándolos y aplicándolos, ¿no? En la primera columna, por ejemplo, podemos ver los sistemas lineales y conforme descienden las filas, hay un aumento en la complejidad. En la primera fila, primera columna, tenemos bueno, muy conocido, al menos en la ingeniería mecánica, ¿no? El masa resorte amortiguador, ¿no? Estudiado pues por padres, los abuelos, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Después
se puede integrar un electromagnético que básicamente es aplicar ley de Faraday, un movimiento relativo de una bobina con respecto a un campo magnético, para que dentro de este desplazamiento haya una disipación energética no relacionada solamente con el amortiguador en forma de calor, sino también con la resistencia eléctrica en forma de calor, ¿no? Esto de forma general, pero ya explicado en un entorno más aterrizado, por ejemplo, en este cuadro en particular, tenemos aplicaciones como la cosecha energética, ¿sí? El aprovechamiento de las vibraciones mecánicas de diferentes entornos, de diferentes ambientes, para disiparla no solamente en forma de calor, eh, sino también a través de energía mecánica útil, energía eléctrica útil que se almacena en forma de baterías. Estamos hablando de redes de sensores alimentados con la propia vibración del aire, ¿no? Otras aplicaciones. Pero bueno, son ejemplos, ¿no? Nuestra aplicación particular son las vibraciones de este robot cableado de grandes dimensiones para automatización de una biblioteca y biblioteca. Podemos integrar también en la tercera columna un segundo grado de libertad. Si aplicamos un segundo grado de libertad, ya entramos dentro del área de dinámica de 2 grados de libertad y se conoce como amortiguadores de masa sintonizada. Existe una primera estructura. Esta primera estructura oscilante, pues tiene ciertas frecuencias, responde en el tiempo y responde la frecuencia de cierta forma, pero lo que se hace al implementar una segunda masa es variar principalmente los parámetros de masa, en menor medida los parámetros de elasticidad y en casi ninguno de los casos, pero llega a haber por ahí investigaciones aventureras que varían también la viscosidad para lograr sintonizar e influir en el tiempo de asentamiento o en la amplitud o en la frecuencia en la frecuencia vibratoria del primer grado de libertad, del NF. ¿Sí? Entonces, estas aplicaciones ya son más comunes. Hay principalmente en obra civil, hay puentes con amortiguadores de masa sintonizada en los cables. Podemos mencionar, por ejemplo, el Taipei 101, que es uno de los más populares, con una masa sintonizada. Hay otros edificios con masa sintonizada con columna de líquidos. Las aplicaciones en ingeniería civil son vastas. Y por último tenemos el amortiguador de masa sintonizada, al amortiguador electromagnético de masa sintonizada. Esta es una tecnología más reciente, tiene realmente escasas aplicaciones en la literatura, pero empieza a tomar fuerza también por las ventajas similares a la segunda fila, primer columna, que es transformar la energía eléctrica útil la energía mecánica vibratoria indeseable en energía eléctrica útil, ¿no? Entonces, esta primer columna, a pesar de que hay innovaciones en la última fila, son sistemas lineales. Son sistemas convencionales, son sistemas que no tenemos mucho problema con plantear, con desarrollar, con investigar, con modelar incluso, ¿no? Pero en la segunda columna, sí, en la segunda columna, comenzamos en paralelo a integrar las no linealidades geométricas, que son las que les comenté previamente, que parten en su esencia más básica de este par de ecuaciones y del hecho de que los elementos no solamente se elongan, sino que también cambian su dirección. Y nosotros podemos hacer una intersección de las no linealidades geométricas con cada una de las tecnologías explicadas previamente para poder encontrar oportunidades. Por ejemplo, hay muchos desarrollos o había muchos desarrollos matemáticos con respecto a la explicación de las no linealidades geométricas, pero no había ninguna aplicación real, ¿no? Había por ahí hipótesis de que a lo mejor se podría generar una placa de acero para poder generar esas no linealidades, pero el problema siempre era que la masa de los elementos laterales no podía despreciarse en todas esas hipótesis. Y la masa oscilante central tendría que ser de una magnitud considerable con respecto a los elementos laterales para poder realizar este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, recientemente pues, pudimos realizar una solución de este estilo, con este tipo de arreglos cableados, y reproducir de manera experimental lo que la teoría matemática estaba sugiriendo, ¿no? Pero ahora estamos yendo algunos pasos más allá. El objetivo es no solamente haber validado y reproducido esto a nivel experimental,
sino ahora también estamos involucrando cada uno de los otros niveles de tecnología en la aplicación del amortiguador, o sea, dar solución a estos sistemas robóticos cableados cuya problemática principal es la vibración. Tenemos también, por ejemplo, un amortiguador electrónico con no linealidades geométricas. Podemos tener un amortiguador de masa sintonizada, con no linealidades en la estructura y lineal en la masa oscilante. O podemos tener también un amortiguador electromagnético de masa sintonizada con no linealidades en la estructura. Ahora, dentro de esta plantilla que desarrollamos, entonces este cuadro comparativo, en donde especialmente se está ubicando el desarrollo, se está ubicando en los niveles, se está ubicando en la segunda columna, intersección con tercera fila, y segunda columna, intersección con cuarta fila. Tenemos avances en los modelos matemáticos, tenemos avance en las experimentaciones, tenemos avance en la fabricación y patentamiento del robot cartesiano, del robot cableado y, bueno, mencionar también que como ustedes pueden ver, hay una tercera columna con no linealidades en el amortiguador, ¿no? En esta sección realmente lo hemos explorado muy poco. Aún estamos pensando en qué configuraciones mecánicas reales podrían lograrse para llevar a cabo pues, estos elementos. También estamos pues, pensando qué matemáticas o qué modelos podrían incluirse ahí. Hay incluso unas zonas pues, en la que aún no hemos visualizado, ¿no? Si hay alguna solución, si hay algún elemento que podría encajar ahí. Realmente la tercera columna son áreas de oportunidad de investigación en las no linealidades geométricas y en los amortiguamientos, ¿no? Ahora, cabe mencionar que la aplicación en amortiguación para robótica es una de las formas en las que se puede explotar este concepto, esta tecnología. Hay otras formas, ¿no? Por mencionar por aquí una pequeña observación importante es que si existe en un oscilador una zona de baja disipación energética, pues esta zona de baja disipación energética podría utilizarse también como cosechador de energía, porque la mayoría de la energía no se disiparía en un amortiguador que está generando calor, sino que se disiparía tal cual en el cosechador. Llámese un imán bobina, ¿no? Principio electromagnético, corrientes de Eddy, piezoeléctricos, en fin, hay cantidad de opciones ahí para desarrollar. Bueno, actualmente se encuentra en desarrollo y en fabricación y en implementación el sistema de robótica que les menciono. Desafortunadamente, como les comentaba, no nos permiten por el momento poner imágenes tal cual del desarrollo. Ponerlos de esta forma pues, va a permitir que esta presentación pueda difundirse sin comprometer el proceso de patentamiento. Se está avanzando en la programación del sistema robótico, se está avanzando en la electrónica y la automatización, en pruebas a pequeña escala del funcionamiento. También cabe mencionar que este es un proyecto que, a pesar de que yo estoy en una parte pequeña muy específica, pues tiene por supuesto la participación de muchos otros estudiantes que han pasado por el proyecto, estudiantes de licenciatura, algunos estudiantes de maestría, algunos chicos de servicio social que han tenido la oportunidad de aprender diseñando algunos elementos específicos, modelando en CAD, ¿no? Realizando un poquito de acompañamiento e investigación también con el objetivo pues, de que todos aprendamos en este camino y en este proyecto tan bonito. Y bueno, les agradezco mucho. Yo soy Diego Zamora. Pueden contactarme, estoy a la orden de todos ustedes en el momento que gusten. Este es pues el primer año, estamos avanzando durante el primer año y ha sido un gusto compartir con ustedes estos avances.